Vamos a empezar este Diálogo Sur de esta penúltima semana de diciembre con una noticia lamentable que ha sido la noticia de la semana y tal vez junto con las movilizaciones sociales la noticia del año aquí en Magallanes. Se trata del lamentable accidente de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea que dejó a 38 personas fallecidas de acuerdo a la información que ha brindado la Fuerza Aérea, ha consternado al mundo de la ciencia, a todo el mundo involucrado con las empresas y las instituciones que están relacionadas con la Antártica, ¿no es cierto? Y a la comunidad en general, porque obviamente es una situación absolutamente inesperada, toda vez que la FACHI y otras tantas instituciones han operado durante muchísimos años con el continente blanco, hacia el continente blanco, sin mayores inconvenientes, mucho menos un accidente de esta magnitud. También hay informaciones que tienen que ver con la agenda social y con la agenda política de este convulsionado Chile, un poco más tranquilo, por cierto, pero sin lugar a duda con una agenda nueva que ha tenido las autoridades políticas, al Congreso especialmente, de cabeza trabajando. Vamos a conversar con nuestros panelistas estables. Don Alejandro Kusanich, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? Encantado de estar acá. Un saludo a todos los magallánicos, como siempre. Y, bueno, todos los acontecimientos, esto lamentable que pasó, que pone de manifiesto un tema que yo he planteado varias veces, que es la infraestructura que tenemos en la Antártica, en cuanto a pistas de aterrizaje, en cuanto a en William la pista de aterrizaje que tiene que ser alargada y tiene que tener un descongelamiento eléctrico de manera de poder ser operativa los 360 días del año para poder evacuar a cualquier enfermo de Puerto William. Y la Antártica debería ser lo mismo. La infraestructura que me tocó visitar hace un año o 2 años atrás, en la Antártica no era de la mejor nivel. Entonces hay incluso hasta la arquitectura acá. Esto es para cuestionarse todo el plan antártico, porque esto no nos olvidemos que se llama Región de Magallanes y Antártica Chilena. Y es un tema que hay que atacarlo seriamente. Yo creo que este accidente grave, que es lamentable, pone de manifiesto nuestra infraestructura para desarrollar y tener una estrategia geopolítica en la Antártica. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, la verdad que una noticia trágica, lamentable. Primero, solidarizar con todas las familias que se han visto profundamente afectadas por este accidente tan grave, tanto la familia de la Fuerza Aérea como la familia de los 2 funcionarios de una empresa, más la gente vinculada a la Universidad de Magallanes, especialmente un estudiante y su profesora, que la verdad nos ha dejado todos consternados, que es un tema que siempre está la posibilidad cuando uno hace vuelos o navegaciones en áreas que son tan difíciles y complejas como la zona del Mar de Drake. Y claro, esto yo creo que nos hace reflexionar que el tema del trabajo, el desarrollo de la actividad antártica es una actividad compleja, difícil, que implica tener, yo diría, ir mejorando, como señala Alejandro, mejor infraestructura, mejor sistema operacional, equipamiento, son todos de alto costo, pero que esto está muy vinculado al desarrollo de Magallanes. Magallanes, su proyección antártica es uno de los temas más relevantes que tiene para desarrollar un futuro en actividades que tienen que ver con el tema logístico antártico, que tienen que ver con el tema de investigación científica. Ahí hay un tema, yo diría, importante, donde la región debería tener un rol mucho más activo del que tiene hoy día. A mí me llama la atención, entre todo este lamentable accidente, es que hoy en día hay una manera súper fácil y barata de plotear. Tú le pones un GPS satelital y tú puedes saber inmediatamente dónde está, que se usan algunos barcos, sobre todo los que están relacionados con la salmonera. También está el sistema de AIS que traen los barcos y que tienen obligación de tener, que tú puedes saber, pero además hay sistemas muy baratos de ploteo que tú puedes saber en cualquier momento dónde están las naves, digo, y que no lo haya tenido un viaje que vuela a la Antártica. Yo creo que en un tema de eso es esencial tener un ploteo permanente de la ubicación vía satélite de dónde está el barco, porque no puede ser que hablamos por acá, hay un problema ahí que no puede estar pasando, en mi opinión. Yo creo que no puede ser que no exista un ploteo permanente de las naves que hacen vuelos, sobre todo con condiciones peligrosas. Claro, está el tema del sistema de posicionamiento que
desconozco por qué un avión de estas características... No, pero esa es la baliza de auxilio, que es otra cosa. No, pero este sistema que hablas tú de posicionamiento, que en el fondo en forma online tú puedes ir viendo en dónde está ubicado cualquier embarcación, ¿no es cierto? Esa es la experiencia que tiene Alejandro, cualquier embarcación en el mundo. Ahora, uno se pregunta si un avión militar tiene que tener un sistema de ubicación por supuesto, permanente. Tú lo puedes desconectar, obviamente, pero esta es una condición especial de un viaje con cierto riesgo, con civiles, y que debería activarse un sistema de ploteo, sobre todo, porque ahora lo más grave de esto es es saber qué pasó. Y resulta que tenemos 2.000 metros de profundidad. En esa zona, 3.200 metros. Claro, entonces la investigación caímos en una zona súper compleja, porque ¿cuál es la falla? ¿Dónde está? Las investigaciones aéreas son súper importantes para corregir los problemas. Entonces, yo creo que es importante saber qué pasó. Ahora, yo creo que sí. Yo diría que por norma, normalmente no tienen la exigencia el equipamiento militar de tener este tipo de posicionador, no los tienen, pero yo creo que sí se debería tomar una determinación para todos aquellos que hacen investigación, que tienen otro rango de actividad de este tipo de aeronaves, que deberían tener un sistema, por lo menos que permita localización y tener un sistema operativo mucho más eficiente en caso de búsqueda, en caso de un accidente. Creo que toca trabajar en esa línea. Yo creo que hay que ir tomando determinaciones sobre esta situación. O sea, tiene una baliza de auxilio, pero no, que es la que se activa cuando cuando hay un accidente. Claro, pero no se activó. No, por eso hay mucho, yo creo, que investigar en esta materia. Lo importante es que las familias estén tranquilas, que se tenga claridad qué fue lo que aconteció, demore lo que demore la investigación, pero hay que tratar de prever que esto, con todo lo grave que es, sea un aprendizaje para que no vuelva a pasar. Sí, hay una investigación que tiene que ver con el accidente, hay otra investigación que está llevando la Fiscalía, que es una investigación penal, porque hay 2 civiles dentro de las víctimas y por lo tanto... 4 civiles. Hay 4 civiles dentro de las víctimas, por lo tanto la Fiscalía tiene, digamos, la obligación de investigar y obviamente que es muy importante llegar a una conclusión lo más clara posible, si es que se puede arribar, digamos, con los indicios que hay sobre cuáles fueron las causas, porque Chile tiene una permanente vinculación con el continente antártico. La vía aérea es una vía que se usa no solamente en las instituciones militares, sino que también en empresas civiles, ¿no es cierto? Y hoy en día no es caro, es una cosa muy barata. Hoy día incluso hay ploteos personales que tú cuando vas a lugares aislados saben dónde tú estás caminando. Justamente, tiene que haber ahí, yo desconozco si hay una política desde el punto de vista de una institución armada, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas, si hay una política o una directriz o una prohibición de utilizar ese tipo de sistemas, porque parece bastante obvio y bastante lógico que deberían tener. Yo creo que los aviones comerciales lo tienen. Aún así, acuérdense, cuando hay accidentes en el mar con los aviones también se demoran. Sí. Hay uno que pasó hace 2 o 3 años atrás, uno muy famoso de Malaysia Airlines, que hasta el día de hoy no han encontrado los restos, ojo. Y bueno, hubo también un audio que fue enviado por uno de los pasajeros del avión a su familia cuando llegan, que venía de Santiago, llegan en el avión, en el Hércules, a Punta Arenas, y ahí le envía un mensaje a la familia diciendo que viene preocupado porque se enteró de que hay una falla eléctrica en el avión. Este audio fue confirmado por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que dijo que no lo había escuchado, que tenía que escucharlo. Y bueno, obviamente que ahí se abrió, desde el punto de vista de lo que uno puede analizar desde afuera y sin ser experto, una arista que va a tener que ser aclarada, si efectivamente tenía una falla, si no tenía, si esta falla fue corregida o no. Si esta falla fue corregida o no. Las fallas en las aeronaves no son tan infrecuentes, ¿no es cierto? Lo que es importante es que, tal como lo dijo el mismo comandante en jefe, el avión no despegue si es que la falla no está absoluta y totalmente resuelta, que den la seguridad de que el avión va a poder realizar su viaje, ¿no es cierto? Y que la gente va a poder hacerlo con plena seguridad. Hay una lista que está abierta ahí y que va a tener que verse. Hay un montón de otras hipótesis, ¿no es cierto?, de fallas estructurales en el avión. Llama la atención de que
los pilotos con mucha experiencia no pudieron dar ningún aviso, Eso es lo complejo. por lo tanto, y además estaban aparentemente a una altura que les debiera haber dado tiempo para dar un aviso en el caso de una falla más manejable, y eso hace pensar de que fue una falla estructural, una explosión, algo que realmente los dejó fuera de competencia inmediatamente. Incluso hablan del desprendimiento de una hélice que pasó También. con un gemelo de la misma serie de este avión en Canadá, que la hélice se cortó y cortó el fuselaje por la mitad. Claro, ahí yo leía, eso sí, lo que indicaban de que la investigación que se hizo de ese accidente fue de que se demostró de que la hélice había quedado mal instalada cuando se instaló. No era un problema estructural claro. de todos los aviones, sino que había sido De ese avión particular de ese avión. Pero bueno, es muy importante que haya una investigación que le dé además tranquilidad a los familiares, de que aquí si hubo alguna negligencia tendrán que asumirse las responsabilidades, y si fue simplemente un accidente en donde se siguieron todos los protocolos y aún así sucedió esto. Lo importante acá, a ver, es muy lamentable lo que pasó para la familia y todo, pero lo importante acá ahora es saber que esto no se vuelva a ocurrir. Por eso es bueno saber, porque esto hace que se vayan corrigiendo los errores. Pero lamentablemente estamos en un lugar que es re complejo para hacer Muy una complejo. investigación. Hay algunos indicios. Hoy día escuchaba a un especialista que entrevistaron a una radio, a un ex general de la Fuerza Aérea, y decía que, por ejemplo, tú no necesitas recobrar todo el fuselaje del avión. Tú una parte del fuselaje te puede indicar, por ejemplo, si hubo una explosión o no. No, eso es un tema claro. O si el avión cayó más Si bien... fue impactado en el mar. ¿No? Exactamente. Entonces, bueno... Eso va a marcar la línea investigativa. Exactamente. Vamos a ver qué dicen los especialistas. Los invito a cambiar de tema. Hubo, bueno, mucha noticia desde el punto de vista tanto de la agenda social como del ámbito político. Ustedes saben que la acusación constitucional contra Andrés Chadwick fue aprobada. Finalmente fue sancionado. No puede ocupar cargos públicos durante 5 años. Pero lo más grave es indudablemente de que se le imputa una responsabilidad política por violación de derechos humanos en lo que fue el accionar de las policías en los primeros días fundamentalmente de la explosión social, ¿no es cierto?, que vivimos a mediados de octubre. Entonces ahí se dio, el mundo político esperaba que el senador Insulza, que es muy amigo de Andrés Chadwick, no aprobara la acusación constitucional, pero finalmente la aprobó y abrió ahí toda una discusión. El gobierno y el mismo Chadwick se sienten absolutamente inocentes, fuera de toda culpa, pero hay, diría yo, dos aristas en el análisis. Una, de la oportunidad, de si realmente es oportuno frente a los problemas que tiene el país, tener este tipo de acciones que están dentro del marco legal, pero también tienen una oportunidad política. Y otra, si efectivamente el ministro del Exterior tiene esta responsabilidad frente al accionar de las fuerzas de seguridad. No sé cómo lo has visto tú, Jaime. Dos cosas, yo creo que se estableció un criterio. Sí. Ahora, yo separaría la discusión. Es cierto de que hoy día la prioridad deberían ser los temas de carácter social. Yo creo que ahí hay una urgencia y la ciudadanía está esperando respuestas con mayor celeridad de las que hemos tenido. Y se está mucho en el juego de pedir un poco más, ir buscando. Hay un acuerdo que yo creo que ha hecho que la gente todavía tenga una sensación de que falta todavía que le respondan a sus demandas. Eso yo creo que es un tema. Ahora, la oportunidad, porque había plazo 6 meses, en qué momento hacerlo, en qué momento no hacerlo. Creo que esta acusación constitucional, más que los contenidos específicos, cambia en una lógica que pasa en Chile. Cuando yo miro y vi el debate y vi las intervenciones, creo que por primera vez se empieza a establecer un criterio que yo no creo que va a ser solamente con este tema de acusación constitucional, sino con una lógica de funcionamiento en Chile, tanto en el Estado como en la cosa privada. El tema es que siempre tiene que haber alguien responsable, porque la sensación en Chile histórica era que nunca había nadie responsable. Que las cosas pasaban, siempre había una explicación rara, pero nadie era responsable. Y aquí hubo yo diría, un cambio de eje. Lo que noto en este tipo de acusación constitucional
en la argumentación que se dio, hay que recordar que y uno podría decir que la intervención del senador Bianchi fue, yo diría, relevante en el debate, de cómo hizo la presentación y justificó el tema de su voto, las preguntas que hizo. De alguna manera logró determinar de que objetivamente había una responsabilidad que no respondió en su momento, porque cuando el ministro del Interior asume y le entregan la información de que hubo violación a los derechos humanos, ¿cierto?, o presunción, él debió haber tomado alguna acción, porque él es responsable. Que yo creo que lo centró muy bien en el debate, el senador Bianchi, que fue, en mi opinión, una de las intervenciones más sólidas que hubo en esta acusación. Pero lo que me queda de fondo es que hay esta sensación de que en Chile, mira, no pasaba nada, nunca nadie era responsable, hay un cambio de eje. En la intervención y lo más, como diciendo, mira, ¿sabes qué más? En Chile tiene que haber alguien que se responsabilice y no puede quedar esto en el aire. Y le tocó a Chadwick, como le ha tocado a otros que han sido acusados, como fue la Jana Proboste, como fue Harald Bayer. O sea, una acusación constitucional no implica ningún delito ni nada por el estilo. Lo que implica necesariamente es que ahí por primera vez se empieza a establecer ya más como criterio el tema de la responsabilidad política. Alejandro. Oye, mira, la verdad que yo lo encontré patético la discusión. Yo no tengo ninguna afinidad con Chadwick, pero creo que Chadwick trató de hacer lo que podía hacer. Acá para mí no hubieron violaciones de los derechos humanos. Acá hubieron delitos que tienen que ser investigados de abuso, etcétera. Pero acá son todos responsables los parlamentarios, y los parlamentarios han hecho las leyes pésimas. Y si tú tenías que acusar a alguien, para mí el que había que acusar era el presidente de la República por abandono de deberes, por no garantizarme el orden y la seguridad pública, que es el primer deber del Estado, porque los derechos humanos que fueron violados los derechos de las personas que les quemaron sus casas, sus locales, esas personas, los que no los dejaban transitar, que les rompían el auto. Hay una persona ahí que la bloquearon en un camino, salió escapando, que tenía los tipos arriba del techo, y lo tienen preso porque atropelló. Oye, si tú bloqueas el camino, pierdes todos los derechos. O sea, aquí, mira, yo encuentro que esto se dio vuelta la cosa. Están los buenos, están presos, y los malos están libres. Es un tema que toca arreglarlo. ¿Sí? Es una irracionalidad de lo que te pasó. Independiente que protestar, yo encuentro que es lógico, y yo lo vengo diciendo hace muchos años, que esto iba a pasar, y acá hay una protesta clara de la clase media que siente que todos sus derechos, pero el tema de no garantizar el orden y la seguridad pública, me parece que es un abandono de deberes. Ahí está el verdadero delito, y nadie dice nada. Y yo creo que acá los parlamentarios quieren lavarse las manos y tirar una cortina de humo y tratar de desviar la atención de tus verdaderas responsabilidades, que son la colusión con los poderes económicos y el populismo. Si esto es todo parte de un populismo que va a terminar. Chile tiene dos caminos: o terminamos como Venezuela, o en el mejor de los casos como Argentina. Ese es nuestro futuro. Y yo no creo que Chile vuelva a subir a los niveles que tuvo alguna vez. Y lamentablemente esto se destruyó por el abuso de los políticos y de los parlamentarios. Sí, es que yo creo que, es un tema que no es blanco y negro, es mi sensación. Yo estoy totalmente de acuerdo con Alejandro en el sentido de que la manifestación violenta, la expresión violenta de las manifestaciones también provocaron violaciones a los derechos humanos y un ataque a la democracia y a la convivencia pacífica, legal y razonable de los chilenos, o sea, sin lugar a dudas. Y es la primera obligación del Estado. Y que es la primera obligación del Estado mantenerlo. Pero, ¿qué pasa? Carabineros, después del informe de la High Right Human, ¿no es cierto? Watch High Human, primero agradece el informe, segundo reconoce, y lo dijo ayer o antes de ayer el general director de Carabineros, que ellos reconocen de que hubo procedimientos que no se ajustaron a los protocolos y que hay responsabilidades administrativas y que va a haber carabineros que van a ser despedidos, otros que van a ser con una anotación en la hoja, en fin, eso es normal, eso no es eso es un delito o alguna cosa que hay que investigar, pero no es una violación a los derechos humanos. A ver, aclaremos, hay varias cosas, yo creo que hay un error en tu tipificación, en tu tipificación, A ver, ¿por qué se tipifica una violación a los derechos humanos distinto a un crimen
que tiene penalidades. Porque lo hacen agentes del Estado. Exactamente. Entonces, pero déjame terminar, Alejandro. No, Alejandro, déjame terminar porque esto tiene que ver con la tipificación legal en el mundo, al cual Chile ha escrito. Bueno, o sea, en eso quiero ser, eso es súper claro. Eso se entiende como a ver, Jaime, mira. Una falla a los derechos humanos. Perdón, distinto, cuando lo comete un particular, está sujeto a la penalidad que corresponde. Ese es el ordenamiento jurídico que nosotros... Bueno, si tú crees que es un error, plantéalo, pero lo que te estoy diciendo que eso lo... Mira, te voy a demostrar por qué es un error. No me puedes demostrar. A ver, te lo voy a demostrar por qué es un error. No es un error por una razón muy sencilla, porque esto significa que la ley que nosotros nos rige, la cual concordamos. Si tú no estás de acuerdo con esa ley, me parece razonable que pueda ser cambio. Pero no me puedes decir que está mal, porque eso es lo que está tipificado hoy día. No solamente en Chile, en todos los países desarrollados. No, pues te voy a decir por qué está mal. Porque yo vi cómo los policías en Francia le sacaron la cresta y media. Yo te aseguro que eso mismo lo hacen. O sea, si tú estás dispuesto a que ese sea el mecanismo de solución de sacar la cresta y media. Nadie dijo que en Francia se violaron los derechos humanos. No, o el otro día en Inglaterra, el otro día en Inglaterra unas personas llegaron y le dispararon y terminó el tema. Y nadie dijo violaron allá. Entonces, lo que te voy a decir que no tiene ningún sentido y es una violación a los derechos humanos cuando una mujer ingresa a un lugar detenida y es violada. Eso es un... Bueno, por supuesto, eso es un delito. Bueno, entonces, no, es una violación a los derechos humanos que está hecho por la gente del Estado. Lo demás son delitos que se tienen que tipificar. Lo que pasa es que en esto tenemos que ser súper claro, porque si no estás jugando al empate. Cuando hay un delito, sea el que sea, yo comparto. Uno, yo comparto que el Estado debió haber garantizado el libre tránsito y ser capaz de enfrentar cuando se produjeron saqueos, una serie de delitos. Esa es una responsabilidad de ellos. Como también es otra responsabilidad de ellos el no permitir que se sigan faltando las normas básicas de los derechos humanos de la persona. Vamos a seguir debatiendo. Vamos a seguir enseguida. ¿No es violación a los derechos humanos? No, entonces estamos mal. No, sigamos debatiendo. Lo que pasa es que tiene que ver con estoy hablando de un tema jurídico. Este tema es muy importante. Tema jurídico. Vamos a seguir. Pero eso no me lo preguntaron a mí. Vamos a seguir debatiendo sobre este tema a la vuelta comercial. Espérenos. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente, trabajamos por Magallanes. Vamos a seguir conversando aquí en Diálogo Sur. Estuvimos analizando en el primer bloque del programa un tema que yo encuentro que es muy relevante, que tiene que ver con esta visión y con los énfasis que tiene el país para abordar, tratar, informar, tratarlos judicialmente, los temas relacionados con los derechos humanos o con los delitos que son provocados en esta época de crisis social. Alejandro. Sí, mira, hay un tema que a mí me preocupa mucho, porque si es así, la verdad es que tú no vas a poder hacer nunca nada de controlar el desorden y el caos.
porque en este tipo de cosas, una cosa distinta es cuando yo tengo una planificación y lo planifico a un hecho fortuito. Porque de repente, según este criterio, resulta que si yo no soy el Estado y tengo una planificación para torturar y hacer cosas, eso no es de violación a los derechos humanos, porque lo hizo un privado. Es un delito. No, pues aquí las cosas son igual para todos. No, yo no puedo diferenciar si lo hizo el privado, es un delito, y si lo hace el Estado, es una violación a las violaciones son para todos, porque yo puedo tener una organización privada dedicada a este tipo de cosas. Como las mafias, por ejemplo. Como las mafias. No, ellos no hacen delito de lesa manera. Pero No, porque es que lo que pasa... o una organización... Es que de lesa humanidad tiene que ver con la masividad. Oye, o una organización neonazi. No, yo son puedo tener una delitos de tremenda tipo... organización y me van a decir, no, es delito. Sí, pues, y el otro que resulta que fue una cosa que se ocasionó producto, no hubo ninguna planificación, porque en una organización de esto hay planificación, hay organización. No, a ver, es que ahí hay un error de concepto. No, a ver, hay un primero error. tú estás pensando, diciendo que porque hay una organización, Sí, pues, y eso va a generar un delito de, violación de derechos humanos. No es así. Bueno, estoy Ya, pensando a ver, en yo, eso. y en eso quiero ser súper preciso, yo no creo, ni nadie con sentido común cree, que hoy día los organismos del Estado, encargados de la seguridad del Estado, tuvieron una planificación organizada para afectar la violación de los derechos humanos. Eso no está en discusión. Eso se dijo. Algunos lo han dicho, Sí. algunas personas lo han dicho, otras no. Yo, por ejemplo, soy una persona que no cree que ello haya sido así. No se ha instrumentalizado Por la supuesto, institución, pero déjame por terminar, supuesto que no. las instituciones. Pero de que personas que son agentes del Estado cometieron delitos de violación a los derechos humanos, eso está comprobado. Y se están investigando. O sea, pues cometieron Ya delitos fueron de asumidos. abuso de autoridad. No, esos son... Bueno, es que bueno, eso- que yo tengo distintos conceptos. no, porque yo estoy hablando del concepto jurídico para entendernos lo que estamos conversando, lo que nos a ver. rige las normas chilenas y las normas internacionales. Si tú crees que hay que No, cambiar bueno. esas normas internacionales y las normas Yo no chilenas... las aprobé. O sea, perdóname, pero Yo cuando no tú la has aprobé. votado y has participado No, pues no y la tenías aprobé. representantes, no, pues no le pueden preguntar a cada persona No, que existe pero- la democracia pero yo no- representativa. pero Pero yo tú no no aprobé. crees en la democracia representativa, parece súper Bueno, bien. Dilo nomás. Está claro que no funciona. Pues Ah, mira el bueno, tú resultado no que crees en la tenemos. democracia, Yo- entonces bueno, ese es un problema tuyo, no Yo mío. creo que el punto que plantea Alejandro está clarísimo y es válido, y hay personas y hay incluso países que mantienen una postura similar a Alejandro. Estados Unidos, por ejemplo, no suscribe una serie de acuerdos internacionales, no se somete a instancias internacionales de justicia tampoco, porque no tiene esa visión y porque en su calidad de superpotencia que está metido en cuanto conflicto hay en el mundo, tendría a buena parte o a una parte importante de sus militares procesados, Pero etcétera. es que a mí me etcétera. da risa porque Pero- acá no juzgan a Francia, no juzgan a Inglaterra, no juzgan a Estados Unidos, A ver. juzgan a Chile. Ya, pues. No, que, ojo, pero que- Francia, Inglaterra, todos han tenido temas de discusión sobre esta materia. Ya, Todos. pero que el punto está claro, ¿no es cierto? Y ahí podemos tener dos visiones, pero en el fondo, Lo- ¿cuál es el fondo del tema? Es de que hay gente que está afectada, ya sea por la acción de manifestantes violentos o ya sea por la acción fuera de protocolo Ese es el punto. de la policía. Ese es y el ese es Estado punto tiene de que fondo. responder a las dos cosas. Entonces, estamos de acuerdo, pero a mí me gustaría detenerme un poco en lo siguiente. ¿Qué es lo que uno percibe? Y por lo menos yo que me informé de las movilizaciones principalmente por la radio, por la televisión, por los medios, es que se pone un especial énfasis en lo que se conoce acá como las violaciones de derechos humanos, es decir, el accionar de las fuerzas policiales en contra de los manifestantes, por lo menos en un primer momento de las manifestaciones, y no se ponía el mismo énfasis en los delitos en contra de privados, tanto personas como dueños de locales, etcétera, que en donde se veía afectada, digamos, el trabajo algunas veces de familias, de generaciones de familias. Estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que un poco la Pero ¿cómo determinas eso? la Oye, molestia, pero a ver, es que a yo ver, creo que a la ver, molestia que hay en un cierto sector tiene que ver con eso. Porque hay, Y no se trata de empatarlo. ¿ah? Se No, trata sí, de, la de- a de ver, que- la de que- pregunta es para tener certeza de lo que tú se dices. trata de es que cómo hay- medirlo. es Porque que hay si tú una me suerte- preguntas a mí, espérame, Bueno, que hay una ¿cómo medimos suerte, lo otro? hay una suerte de una sensación de victimización solamente del manifestante que es agredido por la policía y la gente que estuvo afectada en sus propiedades o en sus personas por parte de los manifestantes es como ya, esto es Pero mira, como, tú como lo- secundario. Y pero eso perdón, yo creo que está yo, desbalanceado. perdón. es que esa es la pregunta, porque si tú miras
hay gente que tiene esa percepción que tú dices. Y hay gente por el otro lado, dependiendo de la posición política, que dice lo contrario. Y están en la tesis de que solo los medios mienten y que ven solamente la delincuencia y no ven la demanda. Yo creo que en este tema hay un nivel de polarización y de poca racionalidad. A mí me gustaría determinarlo, porque esto se puede determinar, tú que eres periodista sabes que se puede determinar la actuación de los medios. Basta medir los minutos y el metraje de cómo va la noticia, los centímetros de cada noticia. Ojalá alguien lo hiciera. Yo comparto que algunos se pueden sentir más o menos violentados por este tema. O sea, yo entiendo que una persona, a ver, me parece legítimo, que le agredieron a un familiar y que le rompieron sus bienes, obvio que esté enojada, enfadada y también molesta porque el Estado no le garantizó sus derechos. Como otra persona que estaba varada para tomar una micro, le llegó una lacrimógena a los ojos y perdió la vista de una señora. Esos dos elementos son extremadamente graves. Ahora, no quiero poner en unos más que en el otro, no se trata de eso. No me gusta, Juan. Yo creo que frente a eso el Estado tiene que ser capaz de responder y no ha sido capaz de responder. Ese es mi punto, que yo lo que percibo es que hay o una vandalización de la protesta o una santificación de la protesta. Pero a ver, pero mira, tú dijiste algo súper importante. Dos extremos que no... yo no estoy de acuerdo con ninguno de los extremos. Pero ¿me pueden dejar hablar o no? ¿Cómo no? El tema es súper simple y tú acabas de dar la respuesta. ¿Quién fue el que nos garantizó el orden y la seguridad donde fueron violados los derechos humanos de las personas que le quemaron sus locales, que le rompieron sus negocios? El Estado, por lo tanto, de acuerdo a tu teoría, eso también es una derecha de la violación, porque el Estado, al no hacer nada, provocó que pasara eso. Pues sí, estoy de acuerdo. Porque tú puedes ser culpable por hacer algo o por omitir algo. Exacto. Y escúchame, mira, es buen ejemplo eso, porque también otra sensación que queda como instalada, que yo lo escuché mucho a través de los medios, y bueno, y uno mismo, yo mismo tuve esa misma sensación, es de que uno veía de que habían casos de gente que protestaba, que se veía afectada por el accionar de Carabineros, y que la mayoría de las veces empezaban en manifestaciones pacíficas que terminaban en... Y uno después veía el vandalismo que había en contra de hoteles, en fin. No estaba presente la fuerza y no había ni un solo carabinero. Bueno, eso es el Entonces problema. Esa cuestión uno dice, pero ¿cómo la cosa? Bueno, ¿Por qué carabinero va a estar en una protesta que se inicia pacíficamente y no va a estar en un acto que es de fragancia absoluta? Entonces ahí hubo un problema. Yo creo que la policía estuvo totalmente desbordada. Bueno, lo reconoció los ministros, el mismo presidente. Fue una situación social que los desbordó, que desbordó al mundo político, desbordó al mundo policial, pero nos dejó en evidencia un problema muy grave que tenemos con nuestras policías. Yo creo que esto mismo que tú planteas hoy día está asumiendo, tomando la decisión el general de Carabineros. O sea, es obvio que tuvo un problema de funcionamiento de las policías. Bueno, de hecho sacó a los dos generales a retiro porque no funcionó como debía, porque teníamos el mismo problema, la misma visión del al general encargado de las fuerzas especiales lo llamaron. Yo creo que eso no es la solución. Si el problema es otro, si esto se viene arrastrando cuando le quitaron el poder a Carabineros. Los Carabineros no quieren arriesgarse porque los echan. Y eso es lo que se formó. Pero que ya, de acuerdo, yo creo que eso le ha pasado a Carabineros. Pero ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica? Porque eso sería, yo te compro completa esa teoría, si Carabineros no actúa frente al vandalismo evidente, pero tampoco actúa en las protestas pacíficas que terminan con vandalismo. ¿Por qué se usa la violencia? Porque no hay riesgo. O sea, quedó en evidencia que 200 personas... Porque tiene que ser más riesgoso. Aparte que el gobierno yo creo que apostó al cansancio. Bueno, eso sí, de todas maneras. Bueno, ahí puede haber una lo que pasa es que acá hay un tema, si juzgar a Chávez no era el problema, había que juzgar a Piñera, que no garantizó... Que lo rechazaron, rechazaron la acusación. No garantizó el orden y la seguridad pública. Y eso es un delito de lesa humanidad, porque el Estado tiene una función de garantizar el orden público. Y él es culpable por omisión. Tú puedes ser culpable por hacer un acto o por no hacerlo. O sea, a Chadwick, objetivamente, si volvemos al fallo cuando fue el debate, fue por omisión. Claro, porque impidió... Porque no hizo... Claro. Él debió haber mandado a lo menos un par de oficios. Sí, pero fue para el otro lado. No para el otro lado. Porque, a ver,
independiente que tú le puedas haber agregado o no esa discusión adicional. No he agregado, es la verdad, no. No, es tu percepción. Sí, pero la legalidad es lo que está en las leyes. Sí, digamos, pero más allá que tú no te dices guste. que la violación viene del Estado. El Estado puede hacerlo por los dos lados. No, a ver, yo creo que hay acá un tema jurídico y te guste o no te guste, lo hayas aprobado tú, no lo hayas aprobado tú, Yo no me da lo lo aprobé, mismo. yo no- yo soy Lo que yo partidario hablo de del tema de retirarme de la convivencia entre Unión. nosotros, lo que yo digo es que lo central fue la omisión. Sí, esa fue la... Sí, pero O por sea, un lado. O sea, se le jugó a poner el elemento. Bueno, si se produce una omisión por un lado o no, se produce la omisión Pero y por por lo otro tanto lado. ese es justificable. Segundo, el responsable del orden y seguridad es el ministro del Interior. Sí, pero el ministro del Interior lo mandan. No. En este tema está tipificada. A ver, si tú miras la función del ministro del Interior, está tipificada claramente las funciones que tiene que cumplir en orden y seguridad y cómo él supervigila las policías y los organismos públicos. Bueno, pero Y el yo tema no- pero yo quería retomar un tema adicional del tema de la institucionalidad. Tú justificas el problema que tiene Carabinero solo en base a que supuestamente le quitan la facultad. Yo creo que el problema que tiene Carabinero es la pérdida del prestigio social Bueno, que se por le supuesto. generó fundamentalmente cuando uno de las policías centrales, digamos, para ejercer el derecho, la investigación, llevar a los criminales a la justicia, se vio involucrado con problemas serios de funcionamiento interno y de robo internamente. Y eso hasta que no se cambie el funcionamiento que tenía Carabineros, que fue no solamente en ser los que tienen que resolver los problemas de los delitos, sino que se transformaron también en una expresión de delito, que es lo que cruza, yo diría, fuertemente a toda la sociedad chilena. Hasta que eso no empieza a cambiar, es la única forma de recuperar los prestigios. ¿Sabes qué? Mira, yo estoy de acuerdo. O sea, el robo de 26.000 millones de pesos de Carabineros es una cosa que le va a pesar por mucho tiempo. Pero yo sinceramente creo que el problema... Jaime, perdone Gonzalo, pero ahí hubo una falla de los gobiernos. Indudablemente, hay una O falla sea, no de es culpa fiscalización. eso demuestra, si tú A ver, tienes ese problema Es que dentro del para allá sistema... voy, es que para allá voy, Ah, ya. porque Ya, para allá vamos a voy, porque en el fondo yo creo que el robo que hicieron algunos carabineros, algunos pocos, es un síntoma de la desprofesionalización y la politización de la institución. Y del Estado. Y cuando Carabineros se mete a reprimir manifestaciones pacíficas que terminan en violencia y le afecta la vista a 200 personas y no reprime la violencia real, con No los está saqueos, funcionando como etcétera, corresponde. quiere decir que es una institución policial que no es eficiente en su rol. ¿Estoy de acuerdo? Y eso está totalmente vinculado con la lógica de que se hayan podido robar 26.000 millones de pesos sin que nadie lo haya detectado. pero a ver, porque Gonzalo, ahí se está en esas instituciones y ese es un problema de la democracia y no solamente Carabineros. Yo viví y puedo dar testimonio de cómo Televisión Nacional, que era una empresa de lujo con el retorno a la democracia, se fue politizando y se fueron tomando decisiones y hoy día está quebrada, está llena de operadores políticos y quebraron a una tremenda empresa de lujo a nivel nacional. Entonces, a mí me pidieron que hiciera campañas políticas para políticos cuando era jefe de prensa de Televisión Nacional. Esto nunca lo he contado públicamente. Y yo me negué y por eso me echaron. Esto fue en el año 2000. Bueno. Estoy hablando hace casi 20 años atrás. Bueno, Estamos con este problema de las instituciones públicas, del Estado de Chile, que ha sido un botín Yo para los estoy políticos. plenamente de acuerdo que eso hay que cambiarlo. Y dentro de eso ha estado Carabineros. Y que Carabineros no esté pudiendo funcionar como corresponde. Porque ¿qué pasa con la policía de Francia o de Inglaterra? Es que los tipos reprimen como reprimen, pero el policía que se pasa de los protocolos se va preso, y preso de verdad, se van 15 años, 20 años preso. En Estados Unidos ha pasado, policías que han matado a gente de raza negra, Pero etcétera, no le quitan el poder a la pero no policía. quitan. Entonces, cuando un policía en un país serio, con una policía seria, se ve afectado en su seguridad personal, está legítimamente autorizado a usar todos los medios de fuerza. Pero en cambio acá acá, claro, porque se ha politizado y se ha quitado un nivel de eficiencia y de tecnicismo y de poder a las policías porque se ha mal entendido, y esto hay una responsabilidad de la clase política gigantesca. A ver, por supuesto, porque las instituciones no se mandan solas.
Acá hay una responsabilidad de los gobiernos y del Estado en Chile en lo que pasa. A ver, yo comparto que no puede ser el Estado y la institución del Estado botín político. Yo que he trabajado en el gobierno, sé lo que son las presiones de los parlamentarios, por lo menos yo me jacto, y por eso tal vez mi vida política fue más corta, de no haber aceptado presiones políticas de parlamentarios y lo demás para poner cargo. Por eso tal vez tengo más enemigos que amigos en la política. Pero el concepto de botín, de generar redes a través de los servicios públicos, es un tema lamentable. O sea, lo estamos viviendo ahora. Cuando un gobernador, yo no sé cuáles son las razones, tocó la determinación de sacar a algunas personas en la gobernación, o sea, en un partido político, reclamando inmediatamente. O sea, eso me parece lamentable. El tema de entender que las instituciones del Estado son botines políticos, lo que hace daño tremendo a la democracia. Claro, pues yo te digo lo siguiente, yo me pregunto, no tengo antecedentes para afirmar lo contrario, pero yo me pregunto, hago la siguiente pregunta, y no solo para Carabineros, para cualquier institución pública en el Estado. Hoy día es el alto mando de Carabineros, son los oficiales más calificados que tiene la institución de Carabineros para dirigir la institución, o son los más amigos de los parlamentarios, del presidente y de los políticos. Bueno, pero está claro, Gonzalo, ¿por qué se descabezaron a todos los generales anteriores al que está hoy en día? Porque era el edecán del presidente en su gobierno anterior. Él los nombró no por un tema de profesionalismo, los nombró porque era amigote de él. Ahora, eso no puede ser, por eso la responsabilidad es del presidente. Si esos son los antecedentes, me parece grave, porque yo también creo que objetivamente el recorte, no solamente por eso, tuvo que ver con los problemas del caso Catrillanca, que fue un tema grave, donde se falsificaron pruebas, y tuvo que ver con el tema del robo de los 29 millones, porque al final de cuentas nadie de la institución parecía ser responsable, nadie había visto la plata. Entonces hubo un recorte, tengo entendido, de casi 50 generales. No, fueron menos, pero una cantidad importante de oficiales de altos, superiores. Ahora, la pregunta, y yo creo que lo que tenemos que entrar a trabajar es ¿qué hacemos para cambiar esto? O sea, yo creo que en la línea de ir diciendo, mira, vamos a profesionalizar, vamos a cambiar las normativas, vamos a generarle un escenario distinto, ¿cierto?, a Carabineros, me parece relevante. Sí, la duda que uno tiene es si la misma clase política que llevó a este problema va a tener capacidad de solucionarlo. Ahí está el problema. El problema es que lo mismo pasó en el ejército. ¿Quién nombró al general anterior? Vidal, cuando era ministro de Defensa. ¿Y qué hizo la de Kiko y Caco? Porque hay involucraciones de amiguismo político, etcétera, y el Estado dejó de ser profesional. En los últimos 20 años se desprofesionalizó el Estado. Se politizó. Porque no hay nadie responsable. A mí me toca verlo permanentemente en el core. Los proyectos mal hechos. Yo le digo, bueno, pero tráiganme la cabeza de alguien. Nadie fue. Yo iba pasando por ahí, yo no fui. Bueno, es que eso es lo que yo comparto y partimos la discusión. Yo creo que cambiar el eje, yo creo que cambiar el eje, que hoy día en Chile empiecen a existir responsables políticos, a lo menos, va a romper este sentido de impunidad. Que a los políticos no les pasaba nada, po. Siempre se arreglaban de alguna manera, todavía eran amigos. Yo creo que está cambiando la lógica, el nivel de presión que hay de la ciudadanía respecto de cumplir. Yo creo que hoy en día los partidos políticos, los parlamentarios están buscando cómo tirar una cortina de humo y sobrevivir en el sistema. Yo creo que es un tema súper grave, porque todo esto lo generaron los parlamentarios y los partidos políticos. No todos, porque el absoluto no existe, pero el 80%, 75% de los tipos, cuando tenía un tipo 40 años y se transforma en mafia en la cuestión. El tema... Hay un autor que es Francis Fukuyama, que habla de las castas políticas. En eso nos transformamos. Acá se transformaron en castas políticas que se coludieron con poderes económicos, no con todo, pero con buena parte. Hicieron la de Kiko y Caco con todo y generaron esta rebelión social por el abuso que se generó. Esto pasó en Cuba antes de la revolución, esto pasó en Venezuela y casi pasa en Estados Unidos en el año 1900. Cuando se generan abusos y aparecen los anarquistas y tú no solucionas y no canalizas esa energía por un lugar razonable, las cosas no terminan bien. Y acá en Chile, lamentablemente, no se ha hecho un diagnóstico. Yo no he escuchado a los presidentes de los partidos hacer una mea culpa de todo esto, de cuál es la solución. Oye, cambiar la Constitución.
desvían la atención a cualquier parte. Si el problema no es cambiar la Constitución, si el problema es que tiene que haber sanciones y castigos ejemplarizadores para las colusiones, para los políticos corruptos, 20, 30 años de prisión. Para los abusos. Porque esto es lo que destruyó nuestra democracia. Si acá este país se destruyó ya. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida vamos a seguir aquí en Diálogo Sur. Espérenos. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente. Trabajamos por Magallanes. Vamos a seguir aquí en Diálogo Sur analizando esta semana tan noticiosa que hemos tenido. También hubo noticias en el área de la agenda social, ¿no es cierto? Porque en el Congreso se aprobó aumentar las pensiones del pilar solidario. También se presenta una agenda antiabusos, en donde se plantea al gobierno una serie de medidas para elevar las penas a distintos delitos de cuello y corbata. La Cámara de Diputados también aprobó el ingreso mínimo de 300.000 pesos líquidos. Básicamente eso, y desde el 2020, las mujeres de abril 2020, las mujeres pagarán lo mismo que los hombres en los planes de salud de las ISAPRES. Entonces, algo se ha avanzado en la agenda social, que yo creo que es fundamental también para dar cabida, ¿no es cierto?, a la razón de ser de estas movilizaciones y del malestar de la gente, porque tal como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, hay una arista que tiene que ver con el aspecto de los abusos, ¿no es cierto?, que es muy importante, y otra arista que tiene que ver con la vida concreta y real, y con los recursos que tiene la gente y cómo puede acceder a los distintos servicios básicos, ¿no es cierto?, y de sentirse en definitiva con una vida más digna. También hubo algunas noticias relacionadas más con el mundo político, ¿no es cierto? Fueron bastante criticados esta semana los diputados Boric, Jackson, y también el alcalde de Valparaíso, señor Sharp, en el sentido de que son personas que han tenido, se podría decir, una ambivalencia en relación a la movilización y en relación a esto que hemos conversado también de la violencia. Y por una parte aprueban en el Congreso las indicaciones para penalizar, ¿no es cierto?, las manifestaciones de los encapuchados y las barricadas, y al día siguiente salen pidiendo disculpas y diciendo que se equivocaron. Yo creo que ahí también hay una falta de seriedad, y yo creo que le hace muy mal justo en este momento, ¿no es cierto?, de que parlamentarios que tienen una responsabilidad, que son líderes de su sector, por cierto,
aprueben una cosa y después digan que se equivocaron, digamos, que en qué Gonzalo, momento vieron el proyecto. Pero si eso es obvio, a ver, el Frente Amplio representa a los anarquistas. Los anarquistas no tienen ninguna estrategia lo único que ellos no hacen hoy en día, yo creo que es no robar y tratar de hacer las cosas que ellos creen que es correcto, pero no hay ninguna estructura de poder de lo que quieren de la sociedad. Cada uno tiene una idea distinta y por eso tú te vas a encontrar con esos cambios permanentemente. Porque hay que entender por qué aparecen los anarquistas. Los anarquistas aparecen porque la clase política de izquierda y derecha tradicional no le está solucionando los problemas a la gente. Entonces aparece, esto ha pasado en todo, tú mira, pasó en Cuba antes de la revolución, pasó en Venezuela, pasó en Estados Unidos, en todos los países que no han pasado. Y ese es un síntoma, es como cuando tú tienes fiebre, te está diciendo, oye, tu sociedad tiene una enfermedad. Y eso fue lo que se empezó a pasar hace 10 años, cuando aparecieron ellos. Por lo tanto, ellos capturaron un resentimiento a la gente, que es la gente que está protestando hoy en día. Lo otro que tú tocaste, el tema social, a mí me da vergüenza porque están de tirar temas así como para dejar contento. Yo saco una cuestión rapidita y lo tiro. Un bono familiar también se aprobó. Y qué sé yo, si acá hay que sentarse y decir, ya señores, los expertos se sienten, ¿cuál es el problema de la AFP? ¿Qué hay que hacer para arreglar la AFP? Pero una cosa seria, terminar con este tema de presiones, de poderes fácticos, qué sé yo, y solucionar los problemas de raíz. Yo creo que estamos... Por eso, lo del Frente Amplio a mí no me extraña, es parte de lo que ellos son realmente, y no hay nada definido. Pero el problema social a mí me preocupa porque no se entendió la protesta. A ver, yo me atrevería a hacer una precisión. He leído un poco lo que es los distintos movimientos del Frente Amplio. Mayoritariamente no son anarquistas. Los anarquistas ideológicamente no están en esa línea. Hasta los comunistas son anarquistas. Los comunistas para abajo, según las definiciones. No sé quién la habrá hecho, seguramente Trump, pero yo no las comparto. Creo que ideológicamente cuando uno discute estos temas, tiene claridad de que, en mi opinión, no cumple los requisitos de lo que significa ser anarquista. Sí, comparto que fueron la expresión de un segmento que no estaba siendo representado. Y por eso surgen y que sienten que la política más tradicional no estaban funcionando. Entonces uno en ese escenario yo diría que hay dos cosas. Yo creo que sí, yo lo que le reclamo a los dirigentes en este caso es que a las primeras presiones de sus bases se asustan y entran a cambiar de posición y se asustan. Y eso es malo para la política. En la política uno tiene que tener consistencia, no estar cambiando de posición dependiendo de cómo vengan las aguas. Ellos no son dirigentes sindicales para ver el mínimo común múltiplo. Ellos tienen que liderar movimientos políticos, movimientos sociales, y por lo tanto uno cuando toma decisiones, a algunos les va a gustar y a otros no. Y lamentablemente eso uno tiene que aplicarlo y entenderlo. Y segundo, entender en la política un elemento central, que cualquier totalitarismo es signo de fascismo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando uno piensa distinto que yo y vota de una manera distinta que yo, no puedo denostarlo, criticarlo o transformarlo en una víctima o insultarlo porque no piensa como yo. Y eso se está dando mucho en la cosa del Parlamento, y la base, la masa en general, tiende a estigmatizar, a insultar y lo más. Y eso me parece lamentable en una sociedad que tiene que ser de carácter democrática, y eso uno tiene que aprender a ser más tolerante y que hay gente que piense distinto que uno. Eso yo creo que es un tema, yo diría, importante hacerlo, y las sociedades cuando se ponen en este afán tan violentista en el lenguaje, en el no ser capaz de entender por qué el otro puede tener una opinión distinta, es un tema lamentable, lo veo en casi todos los partidos. El que haya votado o no a favor de la discusión de la acusación constitucional contra Piñera está llevando a los chilenos a tener un debate casi como si estuviéramos en una guerra interplanetaria, y ese tipo de cosas la verdad es lamentable en la política, y más aún que se está dando el debate al interior de los partidos. Ahora, lo segundo, lo que tiene que ver, cualquier línea que esté avanzando en los temas sociales me parece relevante. O sea, yo creo que de alguna manera hoy día de irle dando respuesta a los problemas que eran tan inmediatos, que uno dice, bueno, si se podía resolver, como el tema de que por qué las mujeres tienen que pagar más que los hombres, y no en concepto de solidaridad,
yo le doy más importancia al valor de esa toma de decisiones porque se establece un concepto solidario. O sea, los hombres están siendo solidarios con las mujeres. O sea, ya no es el principio subsidiario, y no era arréglese como pueda. Yo creo que ese cambio, aunque uno puede decir que es menor, va en la línea correcta de cómo debemos entender o relacionarnos en el país. Es decir, para mí es más importante el tema solidario que el tema subsidiario. Y eso marca esos pequeños cambios que está tomando el Parlamento, que uno dice, ¿por qué no lo hicieron antes? Si se podía hacer. Si se podía hacer, lo están haciendo ahora. Bueno, por lo menos se están haciendo. Creo que sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que todavía un problema de fondo que tiene que ver con que es necesario hacer algunos cambios estructurales. Sí, por ejemplo, en el tema de las AFP. ¿Por qué no se elimina la comisión fantasma? yo comparto que eso, o sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que hay varios temas más que toca influir, pero también es cierto que hay varios temas que tienen que tener un debate, una discusión más depurada. Bueno, yo creo que acá se están tomando mira, el problema, si todos estamos de acuerdo, que es justo que los hombres y las mujeres tengan lo mismo, es un tema de justicia. Claro. Nada más. Y yo por eso, para mí, cuando hablan, oye, que tienen derechos tales etnias, acá somos todos chilenos y todos tenemos que ser iguales, hombres y mujeres, y tenemos que tener los mismos derechos ante el Estado. Porque yo si no te voy a decir, oye, yo soy descendiente croata y llegamos en tal tiempo, así que también tenemos derechos especiales. No, nadie tiene, somos todos chilenos y los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos ante la ley. Por lo tanto, este tipo de cosas son obvias. Pero el problema es que no hay una discusión de fondo técnica. Yo no puedo estar tirando cosas así para dejar contentos a los electores. Yo tengo que hacer un trabajo serio, técnico y sentarme. Y yo no los veo. Porque lo que están haciendo es tirando cosas así como para dejar contentos. Cuando tienen que decir, señores, vamos a trabajar ahora seriamente en arreglar el tema de la AFP. Vamos a trabajar seriamente en arreglar el problema de la vivienda. Yo te digo, ¿por qué no cambian las AFP las comisiones fantasma? Bueno, pero no es solo eso, Gonzalo, son muchas cosas pero que son temas más de fondo, más estructurales y que además beneficiarían en forma automática a las pensiones. Porque hoy día tú le pagas a las AFP una comisión por administrar tu plata y las AFP subcontratan a brokers internacionales y en vez de cobrarle a la AFP su trabajo, te la cobran de nuevo en tus fondos provisionales. Es ilegal, es inmoral, es ilógico y además si tú lo reviertes podría aumentar en algún porcentaje las pensiones de los jubilados. Eso es el problema de la AFP y la administración, por eso, pero en el fondo no es solo eso. No, por supuesto. 20, pero todas estas cosas hay que sentarse y analizarlas técnicamente. Claro, pero la pregunta es si hoy día el gobierno Sebastián Piñera está dispuesto a llegar a ese nivel de modificaciones. Yo creo que no. Yo creo que si no se arregla esto, vamos a terminar muy mal. Si esto es la protesta ciudadana que partió hace 20 años y esto se viene acumulando. Y esto fue la clase media. Lamentablemente acá se metieron anarquistas de izquierda, comunistas, que dejaron un desastre con el lumpen y todo el tema. Pero la protesta social es válida. Es la clase media que siente que está perdiendo, siente que se está ahogando, y el de arriba que está más arriba que él siente que ve que no se ahoga, entonces se siente una frustración. ¿Por qué? Porque el Estado dejó de funcionar. Todo esto, la FP, los cambios, no pueden mandar a su niño al colegio público porque es pésimo, el hospital es pésimamente mal administrado, entonces siente que se lo están violentando por todas partes, y eso es real, no, y eso es lo que hay un problema del Estado, el Estado no está funcionando. Muy bien, se nos acabó el tiempo, muchas gracias a ustedes en la casa, nos vemos la próxima semana.